Y ahora ha llegado el momento para continuar con la primera conferencia magistral. Vamos a tener aquí en el escenario el representante de la OIT, señor Sang-Yeon Lee. Hace su presentación a través de línea y nos va a hablar cuál es la situación actual en el mercado laboral y cuáles son los retos a que tenemos que enfrentarnos. Espero que esté conectado. Sí, perfecto, está conectado. Aquí tiene el escenario, señor Lee. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro, el señor Daniel Kiik, y al SPE de Estonia, y a Meelis Pavel, su director general. Y también gracias al señor Mohamed Ashik, el nuevo presidente de VAPES. Buenos días a todos los asistentes y damas y caballeros. En el nombre de la OIT, primero quiero felicitarles y al señor Mohamed Ashik por haber sido elegido nuevamente como presidente de la VAPES. Eso muestra uniformemente que tiene confianza de los miembros de VAPES y que los miembros desean que sigan trabajando en esta posición. Nosotros hemos trabajado y cooperado con VAPES y lo vamos a seguir haciendo bajo su dirección. Gracias a los organizadores del Congreso por haberme invitado para hablar sobre estos asuntos que ahora mismo son las más actuales para los servicios de empleo. Tengo que cambiar de la diapositiva. Sí, ha funcionado. Perfecto. Voy a hablar en tres partes. Primero, vamos a ver cómo ha afectado la pandemia al mundo. Vamos a hablar de la crisis en Ucrania y también cuáles son los cambios que ya se han realizado. Luego, quiero hablar de qué deberíamos hacer de manera general. Y como tercero, pues vamos a ver solo una parte de lo que hay que hacer y vamos a ver cuáles servicios y cuáles actividades tienen que realizar los servicios de empleo. Así que volvemos al año 2020, cuando empezó la pandemia, que obviamente cambió totalmente el mundo. Creo que podemos decir que primero fue algo muy devastador. La pandemia era la cosa que más afectó la economía después de la gran crisis de economía del 2008-2009 o la gran crisis de los años 30. Se perdió más de 200 millones de trabajos a tiempo completo. Fue una disminución muy grande. Incluso la gente que todavía tenía trabajo, pues sus ingresos cambiaron y la manera de trabajar cambió, que es también muy importante. Una gran parte de las pérdidas, un 71%, no perdieron su trabajo, sino se cambió a que la gente era inactiva en el mercado laboral. No perdieron su trabajo, pero eran inactivos. Viendo a los datos del mercado laboral, realmente no podemos ver bien cómo afectó la pandemia al mercado. Segundo, los efectos son desproporcionados, afectan más a mujeres, jóvenes, trabajadores informales y también poco cualificados. El efecto a ellos fue mucho más grande, por 10%.
al mismo tiempo que no afectó tanto a los trabajadores más calificados, a los hombres. Aparte, la reacción de los países ha sido bastante diferente, así que miramos el alcance de los efectos. Hay grandes brechas. Por ejemplo, los países ricos podían ofrecer medidas de servicios de empleo y apoyos, pero si miramos a los países emergentes, en estos países pues los apoyos son mucho más pequeños, obviamente. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora vamos a ver el año 2021, el año pasado. Empezábamos a ver un poco ya una recuperación del mercado laboral, pero durante la segunda parte podemos ver al lado izquierdo que en la segunda parte del año experimentamos una estabilización. Podemos ver aquí diferentes tendencias en los países emergentes y los países desarrollados. Si los países desarrollados casi alcanzaban a los niveles de antes de pandemia, la situación al mismo tiempo es mucho más complicado en los países emergentes, donde todavía se experimenta y se ve una situación disminuida. Así que la recuperación no ha sido muy rápida y hay grandes brechas entre diferentes regiones del mundo. Mirando al año 2022, tampoco nos da mucha confianza. Hay dificultades en los mercados financieros que todavía se ven más afectados por la crisis en Ucrania. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cuáles son? ¿Qué ha pasado? Hay muchas cosas que han afectado la situación, pero quiero hacer hincapié en algunos. Los países con diferentes niveles de desarrollo han recuperado diferentemente. Aquí también tiene su rol la vacunación y la accesibilidad a ello. En los últimos 2 años, el hecho de vacunar ha ayudado a mejorar la situación, pero también ha creado una brecha. Muchos países tienen dificultades en tener vacunas. Eso quiere decir que todavía hay restricciones estrictas en estos países para trabajar y se puede trabajar solo de manera limitada. En los países emergentes, sobre todo, fue más complicado para los países ofrecer medidas de apoyo para crear más empleos y para mejorar la situación en el mercado laboral. Como podéis ver en la derecha, pues los estímulos están inclinados hacia las economías avanzadas. En la siguiente diapositiva podemos ver los análisis recientes y según ellos los apoyos del mercado laboral en 1% de PIB afectan 0.3 puntos porcentuales a las horas trabajadas a tiempo completo. Y mirando a la tasa de vacunación, tiene un enlace parecido. Un aumento de 10 puntos porcentuales de vacunación, conllevó consigo 1.9% de aumento en las horas trabajadas. Y viéndolo, teniendo en cuenta el número de la gente y los trabajos, las cifras realmente son muy grandes. Por siguiente, nuevos trabajos y nuevos modos de trabajo. Estamos hablando de una transición justa. Antes de pandemia, en esta situación, pues 25 millones de
nuevos empleos se podría crear gracias a inversiones, pero hay que hacer hincapié en dos cosas. Este tipo de trabajos potenciales, para crearlos, pues se necesitaba que 20 millones de personas reciben formación para tener nuevas habilidades que se necesitan en estos puestos de trabajo. Eso quiere decir que hay que reciclar y ofrecer capacitación profesional a la fuerza laboral actual. Y aquí es muy importante aquí es muy importante el rol de los servicios de empleo. Siguiente tema, la protección social. Como se puede imaginar, pues la pandemia y otro tipo de crisis han sido un recordatorio muy fuerte de que necesitamos protección social. A pesar del éxito de los últimos años, todavía hay grupos en la población que no tienen protección social. Podemos decir que 4.000 millones de gente no tiene protección social y es una brecha que hay que rellenar. Por lo menos ofrecer protección básica, y para ello necesitamos 1.2 billones de dólares de Estados Unidos. Tenemos que poder ofrecer posibilidades para la gente que lo quiere utilizar, pero al mismo tiempo tenemos que ofrecer también programas de protección social para proteger a la gente. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que no tengo que explicar al público del día de hoy de todos los retos y posibilidades que se ofrece ahora mismo a los servicios de empleo hoy en día. Ha habido muchos grandes cambios, transiciones a nuevas soluciones y modos de trabajo. El contenido de los servicios se ha cambiado, también cómo se presta los servicios se ha cambiado. Pero tenemos que garantizar que nuestro trabajo tenga un buen contacto con el mercado laboral para poder ofrecer tanto a los empleadores y empleados una seguridad frente a diferentes tipos de crisis. La cuestión es que si somos capaces de adaptarnos activamente, previendo las necesidades futuras. COVID-19, soluciones tecnológicas, sí, la verdad, hemos hecho un gran salto hacia adelante en este ámbito. Hay habilidades que ahora se necesitan, pero antes no se necesitaban. Hay otras habilidades que ya no necesitan, que no son actuales. La economía y el empleo seguramente necesitan que la gente aprenda nuevas habilidades, que haya reciclaje y capacitación profesional, pero al mismo tiempo una protección social. Pensando en el año 2022, se ha hecho hincapié en algo muy interesante en nuestro estudio. Según el estudio, se puede decir que los servicios de empleo han empezado a utilizar para sus beneficios la tecnología. Se ha cambiado el diseño de los servicios, también cómo se ofrecen los servicios. Al mismo tiempo, la tecnología es importante, pero nunca puede ser la cosa principal. Los países emergentes, para los países emergentes es muy importante alcanzar en el ámbito tecnológico. Un 28% de los servicios de empleos han empezado a utilizar mayoritariamente soluciones tecnológicas y un 52% ha empezado a utilizar una combinación entre los dos, y un 20% todavía en este año, según esta encuesta, utilizaban 100% de servicios basados en contacto. Es un gran porcentaje,
20%. Así que el desarrollo tecnológico es importante y obviamente va mano a mano con el desarrollo del Estado, del país. Depende de infraestructura, depende de la cultura y valores culturales. Pero, ¿qué se puede decir sobre la población y los cambios entre la población? Podemos ver aquí beneficios cuando un país logra crear puestos de trabajo que se adaptan a los cambios demográficos en la sociedad. Pero, por ejemplo, las crisis, pandemia o la crisis de Ucrania, pues estos pueden llevar consigo muchos problemas sociales en la sociedad. Los que hacen la política, eso quiere decir que tienen que trabajar mucho más para ofrecer medidas adecuadas. El mercado laboral es cada vez más vulnerable hacia las crisis y hacia otros asuntos. Y por ello es muy importante tener un diálogo social, más importante que nunca antes. Desde otro lado, no es fácil tener un diálogo social eficaz. Ahora muchos países están trabajando en eliminar problemas muy graves y no miran a largo plazo. ¿Y cómo podríamos nosotros mejorar nuestros servicios en la situación actual, donde todavía en muchos países estamos enfrentando a la crisis y que está afectando mucho a la vida de todas las personas? Yo creo que lo principal, lo que tienen que hacer los servicios de empleo es utilizar medidas activas de empleo y también combinarlo con apoyos. Hay que prestar atención a diferentes aspectos. Las medidas activas tienen que estar combinados con la renta y también con las posibilidades de trabajar. Y hay que dejar de utilizar las medidas cuando la economía ya se recupera. Por segundo, estamos hablando de garantización del apoyo y su integración de medidas laborales. Hay que ver que la gente sin empleo y con sueldos bajos puedan moverse a sueldos más rentables y ayudar también a integrar a la gente no activa al mercado laboral. También hay que pensar en cómo ofrecer medidas de protección social fuertes y adecuadas a la situación. Hay que ver a los bases de datos y la utilización de tecnología y tener todo ello en cuenta, porque puede ayudar a recuperar la economía y gastar menos. También gastar menos en las medidas laborales. Deberíamos investir más en las capacidades de los servicios de empleo para que puedan mejor coordinar los apoyos de la renta y las medidas activas del mercado laboral y garantizar ayuda suficiente para un gran número de personas y también mejorar la transición de los trabajadores de los sectores que se están perdiendo hacia sectores nuevos como por ejemplo la economía verde. Deberíamos también pensar cómo hacer mejor cooperación con otras partes interesadas y activar en la vida real los marcos legales que nos pueden ayudar a ofrecer y adaptarnos a los cambios en el mercado laboral. La siguiente diapositiva. Yo creo que lo que he hablado, pues de ello ya se ha hablado antes, ya se han mencionado todos estos asuntos y creo que en este Congreso estáis de acuerdo con todo lo que he dicho hasta ahora.
Una de las realidades, sobre todo para los servicios de empleo durante la pandemia, es que es lo que han visto. Yo creo que es importante mostrar cómo hay que aumentar el presupuesto, aunque para un quinto de los servicios el presupuesto está disminuyendo. Las medidas activas del mercado laboral y las rentas y ingresos es importante para tener presupuesto para estas actividades. Y los responsables ministros en el gobierno que tratan de este asunto, pues casi un quinto, más de 20%. Hay países donde el presupuesto se ha disminuido y debido a ello, pues los apoyos de la renta también se han disminuido. Por segundo, hay que pensar cómo financiar y mejorar la financiación en muchos servicios de empleo. El dinero mayoritariamente viene de los ministerios y por eso son vulnerables a las políticas de estos ministerios. También hay una tendencia general de integrar el ofrecimiento de los servicios con medidas activas del mercado laboral. Es muy saludable ello y se trata de un paquete que está dirigido a diferentes sectores del mercado laboral y los servicios integrales, según las encuestas, son los servicios que más impacto tienen. Hablando de la información del mercado laboral, creemos que tenga que ser más granular, es más crítica que nunca y tiene que dar la posibilidad a los SPEs para adaptarse al mercado laboral, especialmente en cuanto a los sectores en disminuyendo y ver cuáles son los sectores que se disminuyen y cuáles se expanden. Y la última diapositiva. Según la encuesta, el rol de los servicios de empleo es cada vez más importante, sobre todo cuando tenemos en cuenta el desarrollo tecnológico, que he mencionado ya varias veces. Hay que poner los recursos donde son las actividades más útiles, que ayudan de manera máxima a la gente que está sufriendo y a los empleadores que están sufriendo. Haciendo frente a la crisis de la pandemia, hay que fortalecer los servicios de empleo en reciclaje y capacitación profesional para ofrecer acceso al mercado laboral para la gente en un estado vulnerable. Los servicios de empleo deberían concentrarse en formación y en capacitación de sus trabajadores para que puedan adaptarse a los cambios del mercado laboral. Y los servicios de empleo tienen mucho trabajo por delante y por ello yo me veía muy afectado por los resultados de esta encuesta, de este estudio. En conclusión, es claro que tenemos que invertir en un trabajo de futuro para garantizar una adaptación eficaz en la recuperación de la economía. Esta es la última diapositiva y me gustaría que piensen en los siguientes aspectos. Este es mi mensaje, queridos compañeros en el Congreso. Primero, cómo integrar las medidas políticas para que la gente tenga más acceso al servicio de empleo durante toda su vida laboral, sobre todo en caso de estas personas que, gracias a su fondo socioeconómico, están en peligro. Segundo, cómo crear
fuertes enlaces con mecanismos de protección social que garantiza una vida estable para los trabajadores cuando se cambian de trabajo y cuando se cambia el modo de trabajar. Número 3. Se trata de tecnología que nos ayuda a aumentar los efectos de nuestro trabajo y su eficacia, sobre todo teniendo en cuenta la vulnerabilidad de ciertos grupos, y todo ello tiene que estar de acuerdo con el desarrollo económico del país y con la capacidad de los SPEs y también con las normas culturales. Tenemos que tener una estrategia clara de digitalización, es un primer paso. Hay que pensar por ejemplo, en medidas como la utilización de tecnología y luego pues hacer una hoja de ruta juntos. La prestación de servicios, como todo el mundo sabe, y ya se ha cambiado. Ya estamos más bien ofreciendo una capacitación profesional a lo largo de toda la vida, y la gente puede participar en la organización de todos esos programas y la hoja de ruta. Y luego hay que tener más resiliencia y desarrollarlo, tener servicios que son flexibles y se adaptan a las circunstancias que se cambian, sobre todo en cuanto a los grupos en riesgo. Eso ayuda a la gente de cambiar trabajos en situaciones cambiantes. Y por último, hay que tener un diálogo social eficaz. Eso tiene que ver con la hoja de ruta también. El diálogo social nos ayuda mucho para involucrar a los que reciben estas ayudas y para también adaptar a los servicios a las necesidades actuales de la gente. Eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias por su atención y espero a sus comentarios y preguntas. Gracias. Thank you, Mr. Lee. And now it's time. Gracias, señor Lee. ¿Le algunas preguntas, comentarios? Please raise up your hand. Si tienen preguntas, por favor, levanten la mano y vamos a traer el micrófono. This is once in a lifetime opportunity. Una oportunidad única. Por favor, preguntas. Good morning, colleagues. Mr. Lee. Muchas gracias. Buenos días, colegas. Señor Lee, había hablado que en el segundo parte de 2021 había como una estabilización de economía, que no tenían más aumentos. ¿Se puede clarificarlo más? Thank you. That's a very important question. I mean, certainly the questions in many countries. Sí, es una pregunta muy importante, que muchos países tienen problemas, que por qué ha parado ese proceso. Hay dos factores. Tenemos que ver qué pasó con la recuperación de la economía, que los países desarrollados tenían progreso más rápido hasta un punto donde ya tener una falta de fuerza laboral. Pero al revés, en los países
menos desarrollados que tenemos muchos problemas y entonces eso influye en la tendencia en general. Se puede ver que no hay suficientes puestos y cualificaciones también, que en los países desarrollados y en otros lugares they decided to move out of the labor market and became inactive. que los que perdieron su empleo no participaron en el mercado laboral. Outdated. That's number one. The second, those actually people who are Desagrado. Entonces, en las nuevas situaciones no tienen la capacidad necesaria. and also the Que la gente movió hacia otros sectores, por ejemplo, al sector de salud. Entonces, habían cambios en los modelos. disruption to the training and skills in many advanced countries. So if we can put these three pieces together, Hay que pensar también en la formación, que habían brechas. La gente no tiene la cualificación necesaria. training Es muy importante el cambio de habilidades y cualificaciones, y porque había falta que las personas no siempre tienen las habilidades necesarias, entonces tenemos que tener medidas muy activas. Es algo que quiero decir a todos los participantes del Congreso, que un servicio de empleo tiene un papel muy importante, que podemos desarrollar las habilidades, y es nuestro objetivo principal, que un SPE tiene que rellenar esos vacíos. Por favor, usar micrófono. Merci, Michael. Il est vrai que les femmes Gracias. doivent être présentes dans les débats. Merci, Monsieur. Mujeres tienen que participar en discusiones. Gracias, Peut-être dans le prolongement, señor Lee, por su presentación. Una pregunta. et finalement, que pensez-vous Tiene que ver con los sectores bajo presión. ¿Qué opina de competencia entre los países de tel autre pays sur les métiers, para tener más recursos, métiers de la technologie, por ejemplo, en el sector de tecnología? parfois être Con la competencia entre países. voilà, voire parfois avec des mesures pour voilà, venir prendre la ressource qui est formée dans un pays et puis qui va aller dans Que un país tiene recursos y otro país viene y quiere tener esos recursos. ¿Qué opinas sobre eso? thank you so much. That's again Muchas gracias por la pregunta, otra vez muy importante. Es una pregunta muy actual. Creo que aquí hay varios aspectos que hay que considerar. Primero, es verdad que había un impacto diferente a diferentes sectores durante la pandemia. Por ejemplo, en alojamiento, turismo, tenían muchos problemas. El sector de tecnología, TIC, ellos tenían aumento. La pandemia era algo que nos da un como empuje para aumentar también los salarios, trabajos. En el sector de TIC se puede decir que hay un
centros o países que tienen mucha información y habilidades. And also the development as well. So what can we do about that situation? Entonces, ¿qué podemos hacer en tal situación? Primero, I really think, these sectors really go through cuando vemos a los sectores que sufrieron más, restructuring or reorganization in the years to come. tenían muchas reestructuración y van a continuar con eso, cambian sus maneras, sus métodos, Of those sectors to secure y no sé ahora si van a salir de los sectores para encontrar nuevas oportunidades de trabajo, pero sí que es importante mejorar las condiciones de trabajo, porque si la gente sale de este sector, entonces los empleadores tienen que pensar cómo mantener sus empleados. Entonces hay que facilitar el movimiento entre los sectores. Eso es algo que los SPE tienen que hacer. Hay que pensar en las habilidades, cualificaciones de las personas, y también hay que encontrar nuevos puestos para la gente, que según nuestros análisis muchos países trata de preparar o ofrecer formación para las personas para los puestos donde se necesita como habilidades de TIC. Pero en muchos sectores sí se puede decir que los países más desarrollados están dominantes, y una política tradicional del mercado laboral a lo mejor deberíamos cambiar un poco, porque mirando globalmente, por ejemplo, en el sector TIC hay competencia que se mencionó. Entonces hay menos empleados y más empresas. Entonces estoy esperando a las discusiones sobre la política laboral y las actividades que los SPE puedan hacer, porque tienen un impacto muy importante al apoyar a las personas cuando hablamos del proceso de transición. Gracias. Good morning, dear colleagues. Good morning, dear colleagues. Buenos días, estimados colegas, señor Lee. This is Michael van der Kammer of the German Public. No sé si tenemos aquí cámara, pero yo soy de Michael de Alemania. To find one of the slides dealing with the 3Ds, with the climate change, etc., also the COVID crisis. Nosotros también, claro que tenemos pandemia de COVID y también cambio climático, y usted mencionó que son algunas áreas de que se discute en Europa, y es un tema que tiene que ver mucho con los SPE. Había un diapositivo que es un riesgo para diálogo social. ¿Puede clarificarlo un poco y también dar su opinión sobre nuestro papel? Gracias por la presentación. Muchas gracias, Michael. He mencionado que la OIT normalmente habla de una transición eficaz de adaptación para considerar también el cambio climático en el mercado laboral. Es algo muy complicado también para los SPE.
I mean, I don't know in Germany, but Esos cambios que tenemos, no estoy hablando aquí solamente de Alemania, pero tenemos cambios enormes y su impacto es enorme. one place or one occupation to the another. Se espera que There are many más de 10 millones de empleados tienen que dejar sus lugares y trasladar a un otro lugar. También es una cuestión de habilidades y cualificaciones. Geográficamente, las personas no solamente trasladan de un sector al otro, sino también de un país o de un área al otro, y cuando se mueve el capital, mueven la gente, entonces se mueve o traslada toda la familia, no solamente una persona, ¿no? Y cuando hablamos de los SPE es muy importante eso, que los cambios que tenemos ahora en el mundo, los cambios tienen un impacto enorme. Eso es una cosa. Y hay dos aspectos del diálogo social. Cuando hablamos de la crisis, hay que actuar de manera rápida. No se sabe mucho. Los gobiernos tienen que encontrar soluciones ya. En una situación normal se puede tener más tiempo para diálogo social, hacer más esfuerzos ahí, pero durante la crisis no hay mucho tiempo para eso, pero sí que hay que tener algo de tiempo. Es una presión de tiempo, es muy importante que hay que actuar ya, resolver los problemas. Entonces hay que olvidar un poco cuestiones estratégicas, pero además también tenemos temas estructurales, hacer las cosas de manera más ecológica, por ejemplo, cuando trasladamos la gente de un sector al otro, eso quiere decir que, por ejemplo, los sindicatos pueden tener problemas o tensión con los empleadores porque las culturas de sindicatos son diferentes, por ejemplo, en diferentes sectores. Eso tiene que ver mucho con las áreas. Por ejemplo, entre los ministerios también no hay una visión general que el Ministerio de Medio Ambiente piensa diferente que el Ministerio de Asuntos Laborales. Entonces hay que considerarlo todo para tener un diálogo social exitoso. Entonces hay mucha más tensión en el tiempo de crisis. Tenemos presión adicional que tradicionalmente, normalmente no tenemos. Entonces los diferentes socios sociales tienen que pensar de manera estratégica para encontrar maneras de transición, que hay muchos aspectos y factores aquí, hay muchos impactos al diálogo social, aspectos externos, pero estoy muy seguro que los gobiernos y socios sociales van a encontrar una manera porque no tenemos opción. Gracias. Gracias, señor Lee. Y desgraciadamente no tenemos tiempo para más preguntas porque tenemos una pausa de café y vamos a vernos aquí a las 11:15. Entonces tienen media hora para la pausa y durante la pausa les recomiendo visitar un área de expo que tenemos aquí. Tenemos diferentes productos de diferentes empresas. Muchas gracias.